comprar un carro equipado. Esta generación es más ignorante que sus papás. O sea, y esto no había pasado en mucho tiempo, ¿eh? De que, o sea, normalmente habían progresos históricos de, pues tenemos más información, tenemos más acceso a la información, tenemos mejores sistemas educativos, tenemos más comunicación. Sí, pero eso también es relativo, eso también depende de qué país estés, cómo fuiste educado, depende también del contexto. Sí, existe esto de la generación de idiotas, la era de idiotas, de la generación de cristal, que Occidente está en decadencia, todas esas cosas tiene, o sea, son medias verdades. Sí, no te digo no te digo que muchas cosas estén en decadencia, pero ¿por qué ha pasado eso? ¿Sí? Es una cuestión, es muy relativo, es muy complejo porque tiene que ver la economía de un país, las cuestiones económicas, eh, la geopolítica de otros países, ¿sí me explico? Entonces, esto de generalizar de que esto es por esto, no, o sea, hay muchas variantes, hay muchos factores. Oportunidades de experiencias nuevas enriquecedoras, tiene que ver con el hecho de redes sociales te vuelve adicto a los contenidos superficiales y cortos. Sí. Entonces, no, pero de que las redes sociales te vuelve adicto, es una mentira, o sea, no es que te vuelva adicto, sino que son plataformas que fueron diseñadas específicamente para que tú estés el mayor tiempo disponibles. ¿Sí me explico? Ya sea que utilicen lucecitas o movimientos rápidos o muchos efectos especiales, pero o sea, para llamar adicción tiene que ver más tiene que ver más de una cuestión de consecuencias, por ejemplo, mm, de padecimientos posteriores, ¿sí? Si, si un joven no hace su tarea porque está mucho tiempo metido en TikTok, o sea, no es que sea un adicto, no, es que tiene malos hábitos, cabrón. O sea, obviamente, lo que pasa es que esto de decir adicción a las redes sociales, adicción, ¿cómo se llama? También esto, de la adicción al no por, la adicción, esas cosas no existe tal cosa como adicción. Para llamar de adicción tiene que haber una serie de consecuencias posteriores, ¿sí? Como las consecuencias que provoca consumir sustancias, ¿cómo se llama? El alcohol, tabaco, el LSDs, incluso hasta el cannabis, que eso también depende de la predisposición genética de la persona. Hay personas que tienen un tipo de trastorno paranoia que no pueden tomar ni una gota de alcohol y que si toman sí son propensas a ser adictas. Hay personas que tienen ¿cómo se le llama? Este trastorno de hiperactividad o ¿cómo se llama? Tienen una tipo de psicosis por su condición genética, que tienen un tipo de trastorno mental que no pueden ni siquiera fumar un poco de marihuana, güey, porque sí se les detona y sí se les complica ese tipo de problemas. Entonces, eso de catalogar adicción esto, adicción aquello, es muy relativo, ¿sí me explico? Y eso te atrofia el cerebro. O sea, sin meterle palabras ¿no? O sea, eso es media verdad, porque ¿qué puedes decir que te atrofia el cerebro? O sea, fumar heroína o cocaína, eso te atrofia más el cerebro que consumir TikTok o redes sociales. Pero ¿en qué categoría pones eso de que te atrofia el cerebro? Porque muchas veces esto entra mucho en esto entra mucho en el discurso de la derecha, ¿no? De que sí, la generación de idiotas, la generación de la era de los jóvenes de la era ¿cómo se llama? Los de copitos de nieve, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de cosas de crear pánicos morales, de que esto genera adicción, muchas veces es para crear pánicos morales, nada más. Claro, él lo postula el lado de las redes sociales. Obviamente, si estás mucho tiempo expuesto viendo videitos bobos en TikTok y que te engancha, pues obviamente no es que seas adicto, güey. Tienes un problema conductual, ¿sí? Que está acostumbrado a TikTok que vea esto y entienda.
usar redes sociales condiciona tu cerebro a la estupidez. Ese es el problema. Eso es falso y es relativo también. Porque ¿cómo cuantificas eso? Hay personas que pueden estar usando las redes sociales para vender, para platicar con sus familiares, amigos. Entonces, pero ¿en qué categoría metes eso? ¿Pero en qué? O sea, lo estás generalizando, güey. Entonces, porque tú puedes usar las redes sociales para un sinfín de cosas. La cuestión es que hay aplicaciones, hay plataformas que te enganchan más que otras. Esa es la cuestión. Y en base a eso, no puedes generalizar de que todo el mundo, o sea, Occidente se está acabando. O nos vamos a volver todos idiotas porque estamos mucho tiempo en TikTok. O porque, o sea, sí, tiene que ver un contexto también. Por ejemplo, ¿qué tanto te deja? O sea, ¿qué tanto estás expuesto a TikTok? Yo tengo TikTok, pero no estoy todo el tiempo en TikTok. Solamente cuando hago un video de crítica y analizo. Es cuando simplemente, pero yo no me engancho en discusiones, en tonterías y en boberías, ¿no? O sea, sería una pérdida de tiempo, sería engancharme más. Porque sería ya, o sea, yo ya tendría un problema conductual. ¿Sí me explico? Entonces, estas cuestiones que él publica son muy simplistas, ¿sí me explico? Entiendo su punto sobre las cuestiones de las redes sociales, pero algunas aplicaciones son más, por ejemplo, te enganchan más que otras, ¿sí me explico? Pero no podemos llamarle adicción, no podemos llamarle adicción a lo que es un problema conductual de malos hábitos. Un chaval, un joven que duerme tarde, no hace su tarea y llega tarde a la escuela porque ve contenido erótico o ve pornografía, o sea, no es porque sea adicto, no. Sí, tiene malos hábitos el güey, ¿sí me explico? Pues, obviamente. Y hay personas que tienen una predisposición genética, algún tipo de trastorno psicológico que sí les puede generar un problema más grande, ¿sí me explico? Pero no por la pornografía, no en sí por la pornografía, no en sí por las redes sociales, sino que es algo muy relativo, ¿sí me explico? Donde tiene que ver la educación de casa, cómo este joven fue educado, el contexto social, el contexto cultural. Entonces no lo puedes generalizar así con que somos idiotas por esto y ya, chinga su madre, ya, te gané, ¿no? O sea, yo entiendo a Diego sobre lo que él dice, lo entiendo, pero siento que está generalizando demasiado. Sí, está creando mucho esto de los pánicos morales. Muy diferente que tú agarres un libro de 1500 páginas, güey, y tengas que acordarte lo que leíste en la página 1 para correlacionarlo con una idea que te van a presentar en la página 1500. Claro, hay personas si no te digo que no hayan personas que hacen mal uso del TikTok, de las redes sociales, de algunas plataformas. Ajá, pero ¿y qué hay de las personas que aprenden de las redes sociales? De las personas que ven un documental en Facebook, en YouTube, o cuestiones de ciencia o de arte, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces caemos en este sesgo del superviviente, que nos enfocamos como vemos que hay gente que hace boberías en TikTok. Ya estamos, ya todo está perdido. Occidente ya está perdido Occidente. Ya se acabaron los valores. Todo es culpa de las redes sociales. Todo es esto, por esta era de idiotas. O sea, güey. ¿Y qué hay de las personas que usan las redes sociales con fines educativos? ¿Y qué hay de ellos? Entonces, sí, siento que es muy, muy extremista en esta postura del uso de las redes sociales. O sea, dejen de llamarle adicción a lo que es un problema conductual, en el que algunas plataformas, en el que algunas redes sociales te enganchan más que otras. Estás más en una plataforma que en otra, y dejas de hacer tus actividades o dejas de jugar con tus hijos por estar mucho tiempo metido en plataformas, pero no es porque te atrofie el cerebro, no es porque te vuelvas adicto, no, es porque tienes malos hábitos, cabrón. Te has generado malos hábitos.